RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, aquí en este espacio que nos cede la emisora RCR 750 AM, denominado Aquí se habla libertad, para hablar de lo que a nosotros nos ocupa, que son los derechos humanos, la situación de los derechos humanos aquí en nuestro país, en Venezuela. Les saluda en este momento. Hoy les toca soportarme, por decirlo de alguna manera, a mí, a Gonzalo Imiob. Alfredo Romero no nos puede acompañar el día de hoy. Me pidió que les hiciera llegar sus excusas, pero también desde la Dirección General de la Estación les saluda Jaime Nestares, en la Dirección General Willitzar Calla, en la producción Caterín Manzano, y hoy no me dijeron quién está en los controles, pero igual nuestros amigos desde los controles de RCR también los saludan el día de hoy. Bueno, hoy tenemos varios temas, varios tópicos interesantes que tocar, varias situaciones delicadas que han tenido lugar en nuestro país. Quiero hablar un poco de lo que ha sido esta racia represiva que hemos tenido, que hemos visto nosotros desde el Foro Penal en el estado Lara particularmente. Hemos visto que allí se han producido innumerables arrestos por motivos políticos, arrestos arbitrarios en las últimas semanas, y esta semana, por cierto, destacó, fue esto el fin de semana, y el día de ayer, pues gracias a Dios, se llevó a buen término, pero es algo que merece ser notado, algo que merece ser destacado, el arresto arbitrario de 21 adolescentes por supuesta desobediencia, desacato a la autoridad. Vamos a estar conversando un poco más adelante con Abraham Cantillo, el coordinador del Foro Penal en el estado Lara, que fue el que se ocupó de coordinar pues la defensa de estos jóvenes, así como de otras personas, otros adultos. El día de ayer nos informaban que habían quedado varios ya privados también de su libertad, que en esa entidad, en el estado Lara, pues han sido víctimas recientes de persecución, de arresto por motivos políticos, arrestos arbitrarios. Y también quiero destacar algo que ha venido pasando bastante, que a nosotros en el Foro Penal nos ha llamado bastante la atención, que es que recientemente se ha desempolvado esta que llama el oficialismo la ley constitucional contra el odio. En realidad el título completo de la ley es la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, así la llaman ellos, así lo destacan ellos, pero es algo que definitivamente tiene que ser mirado con lupa, porque es un instrumento netamente represivo, que además no es una ley en el sentido estricto y formal, no es verdaderamente un cuerpo normativo que debiera ser observado por nuestros jueces, por nuestros tribunales, y tiene algunas particularidades que vamos a comentar también a lo largo del día de hoy. Vamos a definir un poco qué es lo que se pretendió hacer con esta ley, vamos a ver qué es lo que dice en contraste el Código Penal, y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con el uso indiscriminado
de esta ley para perseguir, para neutralizar a toda aquella persona que piense distinto, que incluso manifieste posturas críticas contra el poder. Porque yo creo que el problema que tenemos acá es ese. El problema es que se amplió indebidamente. Esto fue en 2017 cuando se promulgó esta ley, la pongo entre comillas, y constitucional, también la pongo entre comillas, contra el odio. Se había utilizado poco, la verdad, habíamos visto algunos casos aislados en los que había sido utilizada, pero ahora recientemente se está utilizando muchísimo. ¿Para qué? Para neutralizar a todo aquel que de alguna manera ha sido crítico con el poder. Y el poder interpreta la crítica, el disenso, la falta de acuerdo con sus políticas públicas, por ejemplo, como si fuesen una instigación al odio. Entonces vamos a analizar un poco todo eso, vamos a conversar un poco sobre todo eso y también, por supuesto, vamos a adelantar cuáles son las realidades de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Vamos a conversar sobre eso, vamos en el segmento denominado la máquina de la represión. Vamos a conversar un poco sobre cómo está la persecución por motivos políticos en nuestro país, qué está pasando, qué está sucediendo con la persecución por motivos políticos en nuestro país, cuál es el número de presos políticos que tenemos, el número de perseguidos políticos que tenemos y qué es lo que se ha logrado o lo que se ha dejado de lograr durante estos tiempos tan difíciles del estado de alarma, de la cuarentena, en materia de lucha contra la represión política. De todo esto vamos a hablar entonces el día de hoy. Y bueno, como todavía no tenemos que ir a un corte, vamos a comenzar con el análisis de estas disposiciones que están siendo utilizadas ahora para, de alguna manera, neutralizar a la disidencia. Lo primero que tenemos que decir es que hemos visto que en muchísimos casos a las personas que se pretende neutralizar, a las personas que se pretende criminalizar por el simple hecho de alzar la voz contra el poder, se les está atribuyendo un delito que es el delito de instigación al odio. Y se les está atribuyendo este delito sobre la base de lo que está contemplado no en el Código Penal, que ya tiene en su artículo 285 un dispositivo penal que consagra la instigación a la desobediencia de las leyes o la instigación al odio, sino lo que está previsto en esta ley, la sigo poniendo entre comillas, constitucional, sigue entre comillas, contra el odio. Y esto es bien delicado por muchísimas razones. Vamos a ver primero qué es lo que nos dice el Código Penal. El artículo 285 del Código Penal, que está plenamente vigente, por cierto, y no ha sido derogado por esta ley, nos dice: quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo en que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 3 a 6 años. Eso es básicamente lo que dispone el Código Penal. ¿Qué es lo que constituye delito de acuerdo al Código Penal? Bueno, varias conductas aquí están descritas, son básicamente 3. Instigar a la desobediencia de las leyes, es decir, hacer nacer en otras personas el deseo de desobedecer las leyes. En segundo lugar, instigar al odio entre los habitantes de la República, esto es, hacer nacer en otros el odio contra otros habitantes, contra otras personas de nuestro país, o hacer apología de hechos que la ley prevé como delito. Esas son las 3 conductas que se castigan ahí. Hacer apología del delito es exaltar al delito, de alguna manera promover la comisión de delitos, exaltándolos, haciéndolos ver como algo que es positivo, que no como algo que es negativo. Eso es lo que es hacer apología del delito. Esas son las 3 conductas que allí se castigan. Pero fíjense ustedes que esas conductas se castigan en el Código Penal sí y solo si el hacer esto, el instigar a la desobediencia de las leyes, el instigar al odio o hacer apología de los delitos, pone en peligro la tranquilidad pública. Entonces, fíjense ustedes que aquí habría que demostrar, primero, que una persona de alguna manera influyó en otra para hacer nacer en esa otra persona el deseo, por ejemplo, de cometer un delito o el deseo de odiar a otras personas por determinadas razones. Pero además habría que demostrar, que habría que probar que eso generó alguna perturbación
en la tranquilidad pública. Es decir, no bastaría la simple instigación al odio, a la instigación a la desobediencia de las leyes o la apología de los delitos de la esfera privada, porque si se hace entre dos personas y eso no tiene ningún tipo de trascendencia social ni colectiva, pues eso no puede ser tenido como delito. Y fíjense ustedes que después de haber probado todo esto, la pena que en todo caso se podría aplicar sería la de prisión de 3 a 6 años. Es decir, un delito que tiene la pena bastante baja. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí nos está diciendo que se necesita que la persona cometa el delito al que se le está instigando o que en efecto ejecute algún acto de odio una vez que ha sido instigado al odio o que ha sido instigado a la desobediencia de las leyes. No, sencillamente basta con que se haga nacer, porque eso es lo que es instigar, hacer nacer en otra persona esa intención de odiar, de desobedecer las leyes o de tener como buenos a los delitos cuando tiene que ser algo tenido como algo negativo, ¿no? Eso es básicamente, así en términos muy rupestres, lo estoy explicando, qué es lo que implica la instigación al odio en nuestro Código Penal. ¿Qué pasó? Esto está vigente desde 2005, que fue cuando se reformó el Código Penal. ¿Qué pasó en 2017? En 2017 se promulgó la Gaceta Oficial número 41.274, el 8 de noviembre de 2017. Y allí se promulgó desde la Asamblea Nacional Constituyente, y esto es importante que lo tengamos aquí guardado en la mente sobre la base de los cuestionamientos que vamos a hacer ahora. Desde la Asamblea Nacional Constituyente se promulga esta conjunto de normas, por llamarlas de alguna manera, que ellos califican como ley constitucional contra el odio, y allí definitivamente cambia el panorama de manera muy clara con respecto a cómo se debe manejar estas figuras delictivas, que son en definitiva lo que la doctrina conoce como los crímenes de odio, que ya los vamos a definir también, vamos a hablar un poquito de eso. Allí se dice, entre otras cosas, que bueno, que la ley tiene por objeto generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para, desea pues o tiene como objeto prevenir y erradicar toda forma de odio, de desprecio, de hostigamiento, de discriminación, etcétera. Y todo eso parece ser que está muy bien, pero cuando tú te pones a ver en realidad cuál es el objeto, qué es lo que está detrás de la promulgación de esta ley, y te das cuenta de que, por ejemplo, tiene un artículo, que es el artículo 11, que prohíbe a los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promuevan el odio, y lo pongo aquí entre comillas, porque el odio pareciera ser que, de acuerdo al contexto de esta ley, es sencillamente no estar de acuerdo con el gobierno o criticar una actitud o una postura del poder. Cuando tú te das cuenta de que tiene ese artículo y más adelante te das cuenta de que modifica los delitos que tienen que ver con la instigación al odio y les atribuye penas que pueden llegar hasta los 20 años, tú te das cuenta de que aquí el panorama cambió y de que se pasó por encima del órgano que puede verdaderamente promulgar las leyes, que es la Asamblea Nacional, nuestro poder legislativo, para proteger a quienes están en el poder, sobre pretexto de evitar los crímenes de odio. Esto es básicamente lo que se hizo con esta ley. Fíjense ustedes que en contraste con lo que dice el artículo 285 de nuestro Código Penal, el artículo 20 de esta ley contra el odio dice: quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación, a la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a un determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Eso es lo que dice este artículo. Ustedes dirán, caramba, pero es que eso no suena tan mal. No, pero es que suena mal desde el mismo momento en que una instancia que es la Asamblea Nacional Constituyente, que no es poder legislativo, que no tiene atribuida por la Constitución la potestad de generar leyes, te está tipificando en un instrumento que denomina ley un delito que además tiene una pena que puede estar entre los 10 y los 20 años
años de prisión. Es una pena que se aumenta significativamente en relación a lo que estaba descrito en el Código Penal. En definitiva, pareciera ser que lo que está oculto detrás de todo esto es el interés de incrementar la pena contra todo aquel que de alguna manera sea crítico contra el poder. Y lo hemos visto recientemente en todos estos procesos penales arbitrarios que se están adelantando contra personas que, por ejemplo, critican, cuestionan la manera en la que el poder, a cualquiera de sus niveles, municipal, estatal o incluso a nivel nacional, está manejando la pandemia del coronavirus. Vemos que hay críticas también que son castigadas, son criminalizadas con respecto a determinados actos de corrupción en los que se señalan han incurrido algunos funcionarios públicos. En vez de investigar eso, que es lo que se supone que debe hacer, el gobierno agarra y dice, no, esa persona está instigando al odio y entonces vamos a abrirle una investigación y vamos a llevarla presa. Incluso las personas que han criticado o han cuestionado la manera de hacer el gobierno, de desarrollar el gobierno del señor Nicolás Maduro, en contraste con la manera en la que adelantaba su gobierno el fallecido señor Hugo Chávez Frías, pues están siendo también criminalizadas en uso de esta ley, la pongo entre comillas, contra el odio, como acaba de pasar, por ejemplo, el día de ayer con el caso del ciudadano Nickmer Evans. Nickmer Evans es una persona que se ha identificado o se identificó en su momento con el oficialismo, se propuso y se manifestó públicamente como chavista, empezó a tener diferencias significativas, importantes, con lo que llaman el proceso revolucionario cuando asciende el señor Nicolás Maduro al poder, y por precisamente criticar la forma en la que el señor Maduro, en contraste como a la forma en la que tenía el señor Hugo Chávez, está conduciendo los destinos de nuestra nación, pues el día de ayer ha sido arrestado por supuesta instigación al odio, por un artículo que publicó, por cierto, en el que se decían pues algunas, o se destacaban algunas situaciones que en su criterio, en su opinión, pues dejaban muy mal parado a el poder político de Venezuela, en este caso el poder político liderado por el señor Nicolás Maduro. Eso no es instigar al odio. Criticar a un líder, cualquiera que sea, del oficialismo, de la oposición, de cualquier colectividad, de cualquier sociedad, eso no es instigar al odio. Incluso criticarlo duramente tampoco es instigar al odio. Eso es sencillamente ejercer un derecho ciudadano que tenemos primero de controlar qué es lo que hacen nuestros gobernantes, porque a ellos se les olvida que no es lo mismo ser autoridad pública que ser servidor público. Y una autoridad pública es una persona insuflada, pues, de alguna manera, de esa supuesta intocabilidad, de esa supuesta impunidad con la que puede actuar continuamente, pero no es eso lo que nosotros queremos. Nosotros queremos servidores públicos, nosotros queremos personas que de alguna manera comprendan que están puestos allí no para ejercer autoridad contra nosotros, sino para servirnos públicamente, que es lo que debe hacer todo servidor público. Entonces, criticar, cuestionar a el poder no es incitar al odio, incluso cuestionarlo duramente, hacer duros y contundentes reclamos contra el poder no es incitar al odio entre los habitantes, y mucho menos permitiría esto, no solamente aplicar el Código Penal, mucho menos aplicar una ley que como tal no es ley, y no porque lo diga Gonzalo Imiob, no porque lo diga el Foro Penal, sino porque lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 202, lo voy a leer textualmente, nos dice lo que es la ley. La ley no es cualquier cosa que sale de cualquier poder público. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Eso es la definición de la ley que está en el artículo 202 de la Constitución, que sigue vigente, que está vigente. Recordemos además que nosotros tenemos desde hace años ya constituida, valga la redundancia, una Asamblea Nacional Constituyente que supuestamente iba a cambiar esta Constitución y nunca la ha cambiado. De manera tal que esta es la Constitución que está vigente, y mientras esta sea la Constitución que está vigente, todos los órganos del poder público y todos los ciudadanos nos tenemos que guiar por esta ley, de manera tal y de forma tal que no queda otra alternativa que entender que cuando un cuerpo normativo sale de un órgano distinto de la Asamblea Nacional, ese cuerpo normativo no es ley.
Punto. Y no es ley porque lo dice la Constitución. Son ya las 11:21, no me han dicho nada, pero imagino que tenemos que ir a un corte. Recordemos que estamos transmitiendo pues desde nuestras casas en virtud pues de todo este decreto del estado de alarma. No estamos en cabina, allí en nuestra querida RCR 750M en El Paraíso, pero ya vamos a volver con todos ustedes desde este programa Aquí se habla de libertad. Les habla Gonzalo Iñigo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Ya la puse. Hola, muy buenos días a todos. De nuevo por acá Gonzalo Iñigo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les recuerdo, síganos a través de nuestras redes sociales @Foro Penal, tanto en Instagram como en Twitter, a través de nuestra página en Facebook Foro Penal y a través de nuestra página web www.foropenal.com. Allí estamos a su orden para apoyarlos en caso de que necesiten asistencia legal gratuita por haber sido víctima de alguna violación a sus derechos humanos. Para eso estamos en el Foro Penal. Y yo les comentaba antes, fíjense, antes en el espacio anterior, en la primera parte del programa, estamos hablando un poco de lo que son estos contrastes que existen entre lo que dice el Código Penal y lo que dice una ley que no es ley, que es la ley contra el odio, en relación a lo que es la instigación al odio. Y nos preocupaba y nos llamaba mucho la atención que se está utilizando esta ley promulgada por un órgano que no tiene capacidad para promulgar leyes, que es la Asamblea Nacional Constituyente, para perseguir, para neutralizar a las personas. Se ha visto mucho durante este espacio de cuarentena en el cual la
represión, por cierto, no ha entrado en cuarentena, sino más bien se ha incrementado, se ha exacerbado. Y parte de lo que hemos visto también es que se ha perseguido mucho a la gente por estos delitos de desacato a la autoridad. Y ha habido estados en los que esta persecución pues se ha visto como de manera más cruda que en otros, ¿no? Y uno de esos estados es el estado Lara. Para hablar un poco de cuál ha sido la situación de la represión, la persecución arbitraria por motivos políticos en el estado Lara, tenemos en línea a nuestro coordinador de dicho estado, el doctor Abraham Cantillo, que nos puede explicar un poco qué es lo que ha venido pasando en ese estado en las últimas semanas y particularmente lo que pasó esta semana que acaba de comenzar, que vimos que se detuvo incluso a 21 adolescentes, 21 menores de edad, por supuesto, desacato a la autoridad. Buenos días, Abraham, ¿estás allí? Buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los radios escucha, aquí estamos. Cuéntame, Abraham, cuéntame cómo ha sido la situación. Hemos visto que has estado muy ocupado en esta semana, porque ha habido como mucha represión, mucha persecución en el estado Lara. Cuéntanos un poco qué ha pasado. Bueno, sí, fíjate tú, Gonzalo, y para toda la audiencia. La semana empieza movida desde el día jueves, viernes, empieza bien movida. ¿Por qué razón? Bueno, porque aparentemente se detiene a unas personas en Río Tocuyo, pero la realidad de Río Tocuyo es que no ha bajado las manifestaciones por servicio de agua, por servicio de luz, hasta 12, 8, 10 horas sin servicio eléctrico, no hay cobertura telefónica de ningún tipo. Entonces eso genera que la población, es cierto que hay un decreto y que estamos en una pandemia, pero también no debe ser menos cierto que la población está un poco cansada. Aparte de Río Tocuyo, es una zona donde ha estado cuidado personas que tienen COVID, pero la población establecía en sus manifestaciones de que, bueno, que eran personas que eran fuera de la zona, entonces era un poco complicado para ellos y eso generó protesta, hasta una protesta que aparentemente porque es que nosotros no estuvimos en el lugar de los hechos, todo lo referido y dolorosamente no confiamos en todo lo que se muestra en las actas policiales porque están viciadas. Y bueno, hay detenidos en Río Tocuyo presentados a la justicia militar y quedan privados de la libertad. Posterior a eso, estamos en la defensa de estos jóvenes y detienen a 21 adolescentes y 15 adultos en Tocuyo. Lo que pasa es que esa zona del Tocuyo, Carora, tiene problemas graves de servicio y entonces hay manifestaciones regulares y pareciera que la forma de mantener a las personas en silencio es detener a las personas y presentarlas ante los tribunales, porque por violentar el decreto no debería existir esa sanción. Entonces ahí entonces se presentan estas personas con delitos de resistencia a la autoridad. ¿Cómo se resiste una persona a un batallón de militares? Yo lo veo casi difícil, lo veo imposible en realidad. Caramba, entonces Abraham, fíjate, lo que básicamente tenemos que concluir es que se trata de zonas en las que ha habido mucha protesta por básicamente la carencia de los servicios esenciales. Nos referimos al agua, la luz, incluso servicios de telecomunicaciones, etcétera, gas. Todo esto pues ha dado lugar a una serie de manifestaciones y entonces lo que está pasando es que a la gente se la está criminalizando, se la está buscando sobre la base de supuesto desacato o de supuesta desobediencia a la autoridad, pero además lo vinculan con el tema del desacato al estado de alarma, ¿no? Al tema de precisamente, ¿no? precisamente. Pero entonces mezclanza de cosas que están pasando allí. Y me parece que hay algo, lo comentaba, quiero hablar un poquito sobre eso, Abraham. Se trata de civiles que están siendo presentados también en tribunales militares, ¿cierto? Sí, entonces el problema de esto, Gonzalo, bueno, entendemos que hay un aparente delito por situaciones, pero estos jóvenes fueron detenidos 2 días después de los hechos, entonces se vinculan a situación, pero entonces nosotros en el ejercicio del derecho penal, o sea, en la institución penal que puede imputar a una persona, de acuerdo a su conducta, se detienen a las personas 2 días después. Ahora, el delito flagrante es en el hecho, durante, en el traslado, en la huida, pero 2 días después es un poco, digamos que no entendemos nosotros la defensa, no entendemos el ejercicio. ¿Por qué razón se declara una flagrancia cuando pasaron 2 días? Ahora, había una investigación y entonces están violentados precisamente también porque ellos no se enteraron de que había una investigación en su contra. O sea, ahí digamos que hay un conglomerado de situaciones irregulares que nos hace a nosotros pues seguir luchando, porque la intención de nosotros es conseguir libertades. Sí, pero te preguntaba, Abraham, hay civiles entonces presentados ante tribunales militares, ¿cierto?
precisamente de estos jóvenes de Río Tocuyo, son civiles todos, están presentados ante tribunales militares, o por delitos militares, de hecho. Imagínate tú, bueno, para la audiencia, para los que nos están escuchando, es importante destacar que los civiles no pueden ser presentados ante los tribunales militares. Ya la doctrina internacional, incluso hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones y declaraciones de principios de la ONU que destacan que las personas tienen que ser juzgadas por sus jueces naturales, los civiles tienen que ser juzgados por civiles y los militares deben ser juzgados por tribunales militares si y solo si cometen algún delito militar estando en condición de servicio. Es decir, cuando están fuera de esas dos características, pues deben ser juzgados también por los tribunales ordinarios, ¿no? Lo cual es una pues de las irregularidades que tenemos en este momento también. Cuéntame un poco de los adolescentes, ¿en qué estado están? ¿Ya fueron escarcelados? ¿Cómo está esa situación con los 21 adolescentes? Bueno, los adolescentes Abraham fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Responsabilidad Penal de Adolescentes y se le otorgó medida cautelar. Las medidas cautelares, obviamente, en materia de adolescentes son menos rígidas, entonces quedan a cuidado de sus padres, se les exige que se mantengan en el sistema educativo. Pero el problema en cuestión es que nosotros en audiencia, nosotros como activistas, tenemos el deber de declarar tantas situaciones sean irregulares a los tribunales, porque estamos violentando el derecho, lo estamos utilizando por una situación que es indebida, porque violentar el decreto, entonces es una falta, no es un delito. Ahora, la resistencia a la autoridad es un delito. Entonces estamos creando delitos para fortalecernos, para fortalecer la presencia de esos jóvenes ante tribunales, porque lo que correspondía era una falta administrativa, llamar a sus padres, llamar al Consejo de Protección de Niños y Adolescentes, se le hicieron llamados, pero el problema es que ellos son presentados por resistencia a la autoridad, o sea, porque realmente cometen un delito por la resistencia a la autoridad, realmente ese delito es en contra del funcionario, pero eso no es así, eso no fue así. Ellos fueron detenidos en una situación que hemos hablado en otras ocasiones, Gonzalo. Las redadas están prohibidas en Venezuela desde hace mucho, ya eso no se debe practicar, pero entonces vamos recogiendo todo el que está atravesado y lo vamos metiendo y entonces lo presentamos por resistencia a la autoridad. Entonces, ¿cuál fue la resistencia que cometieron esos jóvenes? Nosotros no lo entendemos. Sí, eso que tú estás destacando, yo lo quiero explicar un poco para nuestros oyentes. Lo que está diciendo Abraham, en nuestro Código Penal hay dos tipos de hechos punibles descritos, son los delitos y las faltas. Los delitos son como las formas punibles más graves, las faltas son como las formas punibles más leves. La situación por la que estos jóvenes fueron presentados tiene que ver con una falta que es la desobediencia a la autoridad, artículo 483 del Código Penal. Y fíjense ustedes que lo que plantea ese dispositivo penal es que cuando alguien desobedece una orden legalmente expedida por una autoridad competente, lo más que se le puede castigar es con un arresto de 5 a 30 días o con una multa de 20 unidades tributarias a 150 unidades tributarias. Es decir, es una infracción para la que ni siquiera cabría una restricción mínima de libertad, porque además tiene un procedimiento especial, que es el procedimiento especial para las faltas, que es el que debió haberse observado, y no este procedimiento ordinario o regular que se siguió como si se tratase de un delito grave el que se había cometido. Entonces, fíjense, tenemos toda una cadena de irregularidades allí que se están cometiendo, que nos parecen muy preocupantes y que en este caso son especialmente graves porque están dirigidas contra adolescentes, contra personas que no son mayores de edad y que tienen que ser tratadas de una manera distinta, no porque, lo repito, lo diga el Foro Penal, no por lo que lo diga el doctor Abraham Cantillo ni Gonzalo Imión, sino porque así lo disponen nuestras leyes y tratados internacionales que Venezuela tiene suscritos y ratificados y que son ley vigente en nuestro país. Bueno, Abraham, ¿quieres añadir algo más? ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, ¿Cómo va lo único positivo, Gonzalo, que consideramos a estos jóvenes, a todos los 21 jóvenes, se les practicó la prueba de COVID y así lo exigió el Ministerio Público, nos parece positivo. Ahora, lo irregular de todo esto es que estos jóvenes, primero, son de pocos recursos. Segundo, ellos viven a 1 hora 45 o tal vez 2 horas de la ciudad de Barquisimeto, donde fueron presentados, en vista de que el Tribunal de Protección, el Tribunal Penal de Adolescentes queda en la ciudad de Barquisimeto. Bueno, la Guardia Nacional los traslada hasta aquí, pero como quedan en libertad, los dejó aquí a los 21 jóvenes, a los 21 representantes, a las 2:45, donde ya estábamos en la hora tope de traslado. Pero bueno, es lo que vemos el día a día aquí. O sea, que si hubiesen quedado privados, sí se los llevan
y los garantizan, pero como quedaron en libertad, entonces quedaron a la deriva y estamos, la intención del estado de alarma es garantizar que las personas no se aglutinen unos con otros. ¿Tú te imaginas cómo pudieron llegar? Bueno, estos jóvenes llegaron en un camión cerrado porque fue la única persona que le dio la cola porque son de muy pocos recursos. Claro. Bueno, ahora tenemos que ir ya a un corte. Te agradezco muchísimo. Bueno, y además felicitamos al equipo de Foro Penal Lara, coordinado por ti. Ha estado muy activo. Si ustedes se meten en nuestras redes sociales, queridos oyentes, nuestra página web www.foropenal.com o en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @foropenal, ustedes van a ver cómo ha estado el equipo de Lara muy activo en estos últimos días, porque la represión pues durante esta cuarentena en ese estado ha sido bien complicada. Muchísimas gracias, Abraham. Bueno, y a ti, Gonzalo. Decía, creo que tenemos que ir ya a un corte. Gracias, Abraham. Tenemos que ir ya a un corte. En breve regresamos ya con la máquina de la represión y los últimos segmentos de nuestro programa. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Adán Celis, presidente de Colindustria, afirmó que las medidas generalizadas de paralización del país por la pandemia han sido muy fuertes para el sector industrial. La paralización ha sido muy fuerte porque hemos tenido dos sectores, María Alejandra, un sector priorizado que ha estado trabajando entre el 20 y el 30%, pero tienes otro sector que no es un sector prioritario, pero que ese sector emplea gente. Ese sector industrial tiene personas ahí trabajando, son familias que están necesitando esos ingresos y a la vez son productos que tal vez no serán de plena necesidad, pero que también independientemente se necesitan, porque al final la economía es una sola. La economía es como un vaso comunicante que se necesitan una de otra. En Los Taiques, estado Miranda, 6 funcionarios del CICPC dieron positivo al COVID-19. Lluvias se esperan en las próximas horas en el centro y occidente del país. En internacionales, en Francia obligarán a las personas a llevar mascarillas en los lugares cerrados. La ONU afirma que la violencia contra la mujer es otra pandemia que demanda acciones. Y en el mundo deportivo, en las grandes ligas, el receptor venezolano David Rodríguez fue añadido a la lista de 60 jugadores de los Mets de Nueva York. 11:40. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, la ONG que se ocupa de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, en nuestro país. Les estoy hablando desde este programa Aquí se habla
La Libertad, que nos cede la emisora RCR 750 AM aquí en Caracas. Y bueno, y aprovechamos pues siempre este espacio para comentar un poco cuál es la realidad de los derechos humanos en nuestro país. Yo quería abrir este segmento, esperemos que ya estemos listos en producción, con la máquina de la represión. Vamos a ver qué está pasando en materia de represión en nuestro país, cómo están nuestros presos y perseguidos políticos al día de hoy. Vamos entonces con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy en Venezuela contamos con 410 presos políticos en nuestro país, 410 personas formalmente categorizadas como presos políticos, arbitrariamente privados de su libertad. De estos, 31 son mujeres, 126 son militares y todavía tenemos a 2 adolescentes arbitrariamente detenidos por motivos políticos en nuestro país. Desde el año 2014 tenemos 15.507 arrestos arbitrarios por motivos políticos registrados en el Foro Penal. De estas personas, de estos 15.507 personas que tenemos registradas, que habían sido arrestadas arbitrariamente, ya les dije, tenemos 410 que siguen como presos políticos. Tenemos a 9.175 personas que siguen sujetas a procesos penales arbitrarios, injustos, también por motivos políticos, pero bajo la figura de las medidas cautelares, es decir, están restringidas en su libertad, pero por ejemplo no pueden salir del país, tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales, algunas no pueden declarar ante los medios de comunicación ni participar en manifestaciones públicas, etc. En el año 2020 hemos contabilizado 246 arrestos arbitrarios por motivos políticos, hasta el día de ayer me refiero. Aún tenemos de esas 246 personas a 130 detenidas y han sido excarceladas bajo diferentes modalidades 116 personas. Así está funcionando al día de hoy la máquina de represión en nuestro país. Entonces, fíjense, como lo decíamos antes, y como lo evidencia también, por cierto, la conversación que acabamos de tener con Abraham Cantillo, nuestro coordinador del Foro Penal en el estado Lara. La represión no ha entrado en cuarentena, la represión continúa, se mantiene, sigue. Tenemos 410 presos políticos, cifra, por cierto, que se ha mantenido relativamente estable, con alzas y bajas, porque esto, ustedes lo saben, se actualiza semanalmente, pero se ha mantenido relativamente estable a lo largo de todo el año. Llegamos a tener números bastante alarmantes, bastante superiores, pero ese promedio de aproximadamente unas 410, 420 personas es el que más o menos se maneja como un número de presos políticos mensual a lo largo de este año, que ya está por la mitad. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa hasta finales de año. Yo siempre destaco esto, por cierto, en el Foro Penal mostramos estas cifras, estos datos estadísticos, porque son la mejor forma de referirse a una realidad que es colectiva, que es social, pero nunca podemos olvidar que de cada uno de esos números hay una historia, hay un ser humano que está padeciendo en carne propia la persecución por motivos políticos. Nunca podemos olvidar que detrás de esos números lo que tenemos son seres humanos, son tanto personas que son como ustedes, como nosotros, como todos nosotros, ¿no? Y nunca tenemos que olvidar que el mal que los está afectando a ellos ahora es un mal que nos puede afectar a todos en cualquier momento, porque la barbarie no discrimina. Entonces, lo tengamos en mente, la barbarie no discrimina. Y ustedes, como la barbarie no discrimina, vamos a retomar el tema con el que abrimos el programa el día de hoy. Vemos que se está utilizando entonces un cuerpo normal que no es una ley formal, no porque lo diga yo, lo repito, sino porque lo dice la Constitución, en el cual hay una pena muy alta para un delito que ya estaba previsto antes en el Código Penal con una pena significativamente menor, y se está utilizando este cuerpo normativo, que no es ley, que es la ley contra neutralizar a las personas. Se está tratando de hacer ver entonces, se está luchando contra los crímenes de odio, pero en realidad no es así, no está funcionando así. Pareciera ser esta
una propuesta de avanzada. La noción original de los crímenes de odio, por cierto, se empezó a acuñar en los Estados Unidos en el año 1985, más o menos, por ahí, y se hablaba en aquel momento de crímenes usualmente violentos que como motivo el odio o la intolerancia contra otro grupo social, odio o intolerancia que especialmente se basaba en la raza, en la expresión de la sexualidad, en la religión, etcétera, ¿no? Esa es básicamente la primera definición de un crimen de odio. Luego, esta definición fue evolucionando y se habla de crímenes que son motivados por prejuicios que se definen como ofensas motivadas por odio contra una víctima basada en su raza, o basado, mejor dicho, este odio en su raza, en su religión, en su orientación sexual, en si padece o no padece una discapacidad, en su etnia o su origen nacional. Fíjense ustedes que un crimen de odio o el crimen de odio está basado básicamente en la intolerancia frente a estos supuestos. Me refiero a la raza, la religión, la orientación sexual, la discapacidad, el pertenecer o no a una etnia o el origen nacional particular de una persona, etcétera. No se metía aquí el tema político, la legislación, entre comillas, que no es tal, que se promueve desde la Asamblea Nacional Constituyente, sí metió el tema político. ¿Para qué? Para ampliar el margen de punibilidad, para ampliar el margen de castigo, para hacer mucho más peligrosa esa norma, específicamente contra quienes, critiquen al poder. Entonces, lo que se está diciendo, por ejemplo, en casos como el de Nick Evans, que acaba de ser arrestado, es que por ese artículo que publicó, en el que comparó el gobierno del señor Nicolás Maduro con el gobierno del señor Hugo Chávez, él estaba incitando al odio político contra el señor Nicolás Maduro, lo cual es falso. Sencillamente está expresando una crítica a una forma de conducir el poder, lo cual es perfectamente válido y además es algo que la Constitución nos permite hacer. Yo siempre recuerdo esto, y esto es importante que lo tengamos siempre en la mente. En materia jurídica existe un principio fundamental, que es el principio de unidad del injusto. ¿Qué es este principio de unidad del injusto? Es el principio que nos señala que lo que está permitido no puede a la vez estar prohibido, y al revés, lo que está prohibido no puede a la vez estar permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestra Constitución, por ejemplo, nos dice que nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, si la Constitución nos dice que nosotros tenemos derecho a expresar públicamente nuestras ideas por contrarias que sean al poder, si la Constitución nos dice que tenemos libertad de pensamiento y de conciencia y que tenemos también libertad de promover, de expresar ese pensamiento, esa conciencia que tengamos, mientras no hagamos violencia contra los demás, eso no puede estar a la vez, es decir, el ejercicio de esos derechos no puede estar a la vez prohibido, ni mucho menos puede ser tenido como delito. Entonces, en la medida en que nosotros respetemos la Constitución, nos daremos cuenta de que lo que se está haciendo con el uso de estas normativas, de estos crímenes, que en realidad no son crímenes de odio, sino son crímenes de lesa majestad, están enfocados como crímenes que solamente se cometen contra los que tienen la autoridad, porque verdaderamente, si tuviéramos que aplicar legislación sobre crímenes de odio, tendríamos que revisar muy bien cómo se está moviendo el poder desde las esferas comunicacionales contra la ciudadanía que no piensa igual que, por ejemplo, piensan los oficialistas, los maduristas o los chavistas. Ahí ha habido mucho discurso de odio muchas veces, ¿no? Pero quitando eso, dejando eso de lado, lo cierto es que pareciera ser que esta legislación no está dirigida verdaderamente a combatir los verdaderos crímenes de odio, sino está dirigida a controlar, a subyugar, con unas penas muy altas, por cierto, establecidas en esas normas, que no son leyes, lo reitero, a quienes de alguna manera disientan o se expresan, se manifiestan contra el poder. Por eso es que todo esto se enlazan. Fíjense, empezamos a hablar de qué es lo que está pasando. No se está aplicando el Código Penal, que sí es ley, se está aplicando un conjunto normativo que no es ley, que está promulgado por un órgano que no tiene competencia para definir lo que es o lo que no es delito, y se está aplicando en consecuencia una disposición que tiene una pena altísima, que impone incluso
desde el punto de vista del Código Orgánico Procesal Penal, a los jueces la obligación de mantener presa preventivamente a esa persona durante el proceso, porque la pena es muy alta y existe evidentemente un peligro de fuga, o una presunción, mejor dicho, de peligro de fuga, de acuerdo a lo que pauta el Código Orgánico Procesal Penal. Y esto lo que va a conducir es que va a pasar con estos casos, como por ejemplo el de Nick Evans, pero no solamente con esto, sino con otras personas que han sido también criminalizadas con base en esta ley, que lo que va a terminar pasando es que se va a convertir al proceso penal, que debería ser una herramienta para la determinación de la verdad, que no un castigo o una pena anticipada, se va a desnaturalizar el proceso penal y se le va a convertir en una suerte de castigo, de pena anticipada, durante el cual una persona puede permanecer indefinidamente restringida en su libertad o en sus derechos sin ser condenado, sin haber ya recibido una condena formal. ¿Por qué? Porque la verdad no interesa. Porque si lo que interesara es la verdad, se manejaría el proceso penal como lo que es una herramienta para alcanzar esa verdad, y no como una herramienta de castigo anticipado. Y como no interesa la verdad, lo que interesa es mantener neutralizada a la persona. En estos procesos penales se materializan entonces estas demoras terribles. Yo ayer hacía, por cierto, un cálculo sobre la base de las cifras que manejamos nosotros en el Foro Penal, y fíjense ustedes en esto. De las casi 10.000 personas que están formalmente criminalizadas, es decir, de las cerca de 9.200 personas que están sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares, es decir, no están presas pero están restringidas en su libertad, más las 410 personas que sí están privadas formalmente de su libertad. Es decir, de este universo de aproximadamente unas 10.000 personas, solamente 20 están formalmente condenadas. Es decir, solo el 0.2% están formalmente condenadas, en condenas además que son sumamente cuestionables, porque no son condenas que se hayan obtenido respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la legalidad probatoria, etcétera. No, son condenas muy cuestionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no interesan. Una vez que entras en esa maquinaria represiva, al poder no le interesa condenarte, por el contrario, le interesa mantenerte procesado, limitado, restringido de tus derechos de manera indefinida, sin alcanzar la verdad, que sería en definitiva en todos estos casos la inocencia. ¿Por qué? Porque el poder comprendió que podía utilizar, y esto es muy lamentable, muy triste, al procedimiento penal, al proceso penal, como una herramienta de castigo anticipado, como una herramienta en la que sin necesidad de buscar la verdad, se podía mantener neutralizadas a las personas. Y eso es un poco lo que lamentablemente está pasando, es un patrón que se ve en todas estas detenciones arbitrarias por motivos políticos, y que lo revelan estas cifras. Las reitero, de estas casi 10.000 situaciones de criminalización indebida por motivos políticos de las personas, solamente 20 personas han recibido condena, y de estas 20 personas, el 100% de ellas ha sido condenada injustamente. Es decir, no hay intención de que el proceso sirva para lo que se supone que debe servir, no hay intención de alcanzar la verdad, lo que hay es intención de utilizar a los tribunales penales, a la fiscalía y a los cuerpos de seguridad como armas de la intolerancia. Y esto es muy peligroso, sobre todo cuando se sustenta en cuerpos normativos, los pongo de nuevo entre comillas, como esta ley supuesta contra el odio, que en realidad no es ley y no debería estar promulgando delitos, ni mucho menos estableciendo sanciones y penas de ninguna naturaleza, porque eso es competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Reitero, no lo dice el Foro Penal, no lo dice Gonzalo Imiot, lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, ya con esto nos toca ir cerrando, terminando el programa del día de hoy. Les reitero las excusas de mi hermano, compadre Alfredo Romero, por no habernos podido acompañar hoy. Estaba realizando unas breves diligencias que le tocaba realizar. El Foro Penal sigue a la orden de todos y cada uno de ustedes cuando nos necesiten. Les recuerdo que pueden contactarnos a través de nuestro número máster 0414-269-4287. También en nuestra página web están todas las fórmulas, todos los datos de contacto con nuestra ONG,
Nuestra página web es www.foropenal.com y en nuestras redes sociales pueden informarse sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos en este momento atendiendo pues, a las violaciones a los derechos humanos. Nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, es @foropenal. Les hablaba hasta este momento Gonzalo Imión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y me despido de ustedes entonces a nombre no solo de nuestros abogados y voluntarios del Foro Penal en todo el país y ya en 29 ciudades del mundo, sino a nombre de la estación RCR 750M, a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya, de nuestra querida productora Caterine Manzano y de nuestros compañeros en los controles que permiten pues que esta emisión llegue a todos ustedes, no solamente en Venezuela, sino a través de internet al planeta entero. Les recuerdo que el principal enemigo de un preso, de un perseguido político, de un exiliado por motivos políticos es el olvido. Nosotros no olvidamos. Y también les recuerdo que, de acuerdo a nuestro lema del Foro Penal, tenemos que recordar siempre que el Estado de Derecho se respeta y no hay que hacer justicia por propia mano, sino está en nuestras manos que se haga justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.